mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y Así puestos de pie, les invito a que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 39 y vamos a leer todos juntos los versículos del 1 al 4.
Génesis 39, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. De esta forma le voy a pedir a mi hermano Billy Hurst que si puede pasar al frente para orar por mi hermano David. Si puede pasar al frente también, por favor. Padre Santo, hoy hemos llegado aquí, Padre, con el propósito de conocerte más, para alabarte y darte toda la honra y gloria que mereces, Señor. Gracias, Padre, por este siervo suyo que ha venido hoy, un hermano que ha preparado, estudiado, con el propósito de compartir lo que él ha aprendido de tu palabra para nosotros hoy. Bendícelo, Padre, guíalo, úsalo, Padre, por su gloria. Que podemos salir aquí bendecidos, sabiendo, Padre, que has estado con nosotros y nos ha dirigido hasta acá con un plan, con un propósito. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Si pudiésemos tener en esta mañana testimonios, yo les preguntaría en esta hora: te despertaste hace un momento, que hace una hora, hora y media, y seguramente con una preocupación en tu corazón. Seguramente preocupado porque vas a presentar examen o porque vas a hacer algunas cosas que tienes en mente esta semana, no las llevaste a cabo, en fin. Pero una preocupación sí hay en tu mente y en tu corazón en esta mañana. Cada uno de nosotros a veces así nos despertamos. Quisiéramos despertarnos a veces, como dice el corito, estoy alegre. Y te preguntan, ¿por qué estás alegre? ¿Se acuerdan de ese corito? ¿Verdad? Ese es el ideal siempre, de despertarnos con alegría, con gozo. Pero a veces no es así. A veces la preocupación está latente. Quiero presentarme, hermanos. Yo era el menor de la familia. Y bueno, no el menor, era el penúltimo, porque había otro hermano después de mí que se llamaba Benjamín. Y yo tenía otros hermanos más, mayores que yo, pero estos cuates no me querían a mí. Yo era el preferido de mi padre. De hecho, mi hermano menor y yo éramos preferidos de mi padre. Y mi padre de vez en vez nos daba algunos regalos y nos prefería a nosotros. Esto le molestaba a mis hermanos. Cada vez que ellos me veían con recelo y me decían a mí que pues algún día ellos tendrían que ver de qué forma y de qué manera yo tenía que pagar todas las consecuencias de mi soberbia y a veces de toda la alegría y el gozo que invadían mi corazón, porque yo sabía que era el preferido de mi padre y también de mi madre. Pero eso no es todo. En un momento de mi historia pasada, cuando yo era adolescente, unos 17, 18 años, yendo a visitar a mis hermanos al campo, ellos cuidaban las ovejas de mi padre, yo llegué, estuve con ellos, me gustaba estar con ellos, eran mis hermanos mayores, uno se llamaba Judá, otro Leví, otro Rubén, y ahí estaban, pero eran bien especiales conmigo. Mi madre no era madre de ellos. Y quizá por ello a mí no me tenían o no me tomaban en cuenta. Además que me aborrecían, porque yo a veces les interpretaba los sueños y les decía cosas que a ellos no les agradaban. En fin, una vez decidieron hacerme maldad
me vendieron y a mi padre lo engañaron para que yo fuera, desapareciera de esta tierra, y mi padre creyera que yo había muerto, y el engaño duró muchos años. Así es de que ellos me vendieron, me metieron en una fosa, esperaron que caravanas de ismaelitas pasaran y yo ahí andaba. Y así fue mi vida. Desde la adolescencia dejé de ver a mis padres y los planes y proyectos que yo tenía desaparecieron. Desaparecieron. Así fue mi vida. Después llegué a la casa de Potifar, un hombre próspero, un hombre que era parte del gobierno de Egipto por las circunstancias. Hallé gracia en sus ojos y estuve ahí algunos años. Fui probado por el Señor y por esas pruebas yo fui a la cárcel y durante 13 años estuve encarcelado. Yo no sé si alguna vez tú has estado en la cárcel, pero imagínate estar en la cárcel 13 años, o a lo mejor has ido a predicar, pero no es lo mismo, ¿verdad? De ir a predicar un rato, estar ahí, pero aún en esas experiencias te das cuenta de las circunstancias. Pero Dios usó todas aquellas cosas para bien. Para bien. Quizás si yo siguiera hablando, amados hermanos, y dando testimonio en la persona de José, y ser detallista, nos pasamos aquí todo el día. Y estoy seguro que tú conoces la historia de José. Y quiero que en esta mañana te identifiques un poquito con José. Dice la palabra de Dios en el verso 21 al 23 del mismo capítulo de Génesis 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José no, o por lo menos la Biblia no nos dice que José le reprochó al Señor por su vida, por lo que había vivido. José supo aprovechar las circunstancias de su vida, desde su adolescencia hasta su madurez. José fue un hombre que aprovechó cada momento de su vida, pasara lo que pasara. En medio de tantas dificultades que este hombre tuvo, supo salir adelante con la ayuda de Dios. Por lo menos al principio él no sabía cuál era el rumbo que iba a tomar, pero el Señor, dice la palabra, que estaba con él y además lo prosperaba. Dios le concedió a José, en medio del quebrantamiento, de la prueba y del sufrimiento, un crecimiento que le sirvió para transformar y renovar su propia vida en el transcurso y el proceso que él vivió. Por supuesto que no fue fácil, no es fácil. Muchas veces el Señor nos lleva al extremo de nuestras vidas para que podamos comprender que la presencia de Dios jamás se ha apartado de nosotros. Pero tú tienes que mantenerte firme y fiel ante la presencia de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que José fue un varón próspero. Y saben una cosa, aún en la adversidad, aún en las circunstancias bien difíciles, tú puedes ser prosperado. Y no hablo de dinero. Hablo de esa prosperidad espiritual, de esos momentos en donde tú, en las circunstancias, buscas la presencia de Dios, porque es necesario que Dios actúe y Dios sobre en medio de tus circunstancias en las cuales estás pasando. Si tú te hubieras levantado el día de hoy con alegría y gozo, tu rostro lo reflejaría, pero ¿sabes qué? No lo refleja. No reflejamos muchas veces el rostro. Y
quizá para nosotros o para usted, amado hermano, cada mañana tienes que estar aquí a las 8 de la mañana. Y si yo te diera la opción de que el día de mañana no vinieras, no vienes. Probablemente no vengas. Pero te voy a decir una cosa. Cuando nosotros somos llamados por Dios para hacer algo en la obra del Señor, para ser parte del plan de Dios, Dios nos empieza a moldear de una forma que a veces no nos gusta, que a veces no entendemos, pero Dios está trabajando con nosotros ahí. Seguramente a José no le gustaba o no le gustó haber sido vendido, despreciado, aborrecido por sus hermanos. Y ustedes conocen la historia de sobra. Pero José aprovechó cada momento de su vida para experimentar, en primer lugar, la presencia de Dios. En segundo lugar, la visión que Dios le había dado a este joven. Y en tercer lugar, quizá él no se imaginaba que iba a ser un hombre próspero, pero Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Muchas veces tú y yo tenemos que ser quebrantados. Y entonamos cantos que hablan de quebrantamiento. Quebrántame, transfórmame. Pero ¿saben qué? Somos duros. Somos duros. Cuando se da la cena del Señor, se toma el pan y se parte, se quiebra. Cuando María fue ante Jesús con el frasco, lo quebró y lo derramó. Tenemos que ser quebrados. La vida duele. La vida duele. Y tenemos que ser a veces quebrados, doblados, para que haya bendición. El trigo, cuando se siembra, tiene que morir para dar vida. La vida es un proceso continuo de luchas y batallas que nos ha de servir a nosotros para permanecer de pie y experimentar verdaderamente, como hoy se está hablando mucho, una reforma, pero en la vida personal. Una renovación que viene del Señor y que nosotros podemos ver a lo largo de nuestra vida y ministerio, que el Señor no nos ha dejado y no nos va a dejar. Dice la palabra del Señor, pero Jehová estaba con José. Hermanos, vamos a quitarnos la idea un poquito de que las bendiciones de Dios o lo que viene del Señor tiene que ser por caminos de alfombra roja, de flores ahí, que tiene que ser lo mejor. Hermanos, no es cierto. A veces pensamos si nosotros captamos en la mente o nos bombardean a nosotros, tú tienes que experimentar lo mejor de la vida. No, hermanos, en el ministerio y en el llamado no siempre se experimenta lo mejor en la vida. Quizá después de un mes, sobre todo los que ingresaron, o 2 meses aquí, estás luchando con tu llamado para los nuevos. Y estás luchando con tu pensamiento. Quizá no pensaste que el ser llamado y el estar presente en este lugar iba a requerir confiar plenamente en la gracia de Cristo. Porque una cosa sí les digo, amados hermanos, el llamamiento y los dones son irrevocables. Eso que ni qué. Y si Dios nos llama, Dios nos sostiene. Quiero compartirles 3 cosas rápidamente que están aquí en las Escrituras. A partir del 21 al 23, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor estaba con José. Yo no sé si Dios está contigo, pero si no está contigo, si tú no sientes que Dios está contigo, tú debes procurar buscar la presencia de Dios. Deja tus libros de teología a un lado un poquito. Deja los estudios, deja la computadora, deja tu celular un poco. Y busca con todo tu corazón la presencia de Dios. Déjalo. Hay que hacerlo. José sabía que Dios no lo había dejado, no te va a dejar a ti.
No les va a dejar. El ánimo de este joven era un ánimo que provenía de Dios, su vida provenía de Dios. Él vio lo que estaba sucediendo y no se desanimó. Aprovechó sus circunstancias, hermanos amados. Aprovecha las circunstancias que vives en estos tiempos. Aprovecha los cambios que hay en tu vida, en tu corazón, pero también aprovecha los cambios en tu ministerio, en tu campo de trabajo, en la sociedad, en estos tiempos de tantas cosas que hemos visto y experimentado. Aprovéchalo, porque siempre Dios tiene una visión fresca y oportuna para tu ministerio en donde tú estás. Que nada ni nadie te doblegue. Dice la palabra del Señor, que nada ni nadie, Romanos 8, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No desertes, no te salgas de la fila. No digas, ahora, yo no sirvo para esto. ¿Saben una cosa, hermanos amados? A pesar de que puede ser o ha habido en años anteriores, y hemos tenido consiervos y compañeros que a lo mejor han dejado los estudios o el ministerio y dicen, yo no sirvo para nada. De todas maneras, cuando estamos allá afuera, Dios te sigue usando o Dios te sigue hablando y Dios quiere que tú sigas adelante, porque Dios no se equivoca cuando nos llama, a menos que yo en mi mente y en mi corazón siempre diga o tenga presente que Dios se equivocó cuando a mí me llamó para el ministerio. El Señor estaba con José y José lo supo desde el principio. Desde el principio lo supo José. En segundo lugar, el Señor le había extendido su misericordia. A pesar del sufrimiento de estar en la cárcel, José comenzaba a ver una vida transformada y renovada. En la película de El Mil Usos con Héctor Suárez, que pasó hace años, no sé si la vieron, él está en la cárcel y cuando lo llaman que iba a salir, él ya no quería salir. Lo llaman y le dicen, ya vas para afuera, y él se da cuenta y dijo, no, yo no me salgo, aquí me quedo, aquí como, aquí duermo, aquí vendo, ahí estoy yo. Para ser prisionero no necesita estar en la cárcel. A veces tú y yo podemos ser prisioneros de nuestros pensamientos, de nuestro pasado. Prisioneros de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Prisioneros de tantas cosas que no te permiten el gozo de la vida. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres entender quién es Dios? Entendamos nosotros al Señor que Dios es misericordioso y dice la palabra que Él extiende su misericordia. La extendió a José. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un propósito para José en el futuro. En el presente Dios estaba trabajando con este joven. Porque José iba a ser llevado por Dios y usado por Dios con un propósito muy especial para dos naciones, para la nación egipcia y para la nación que iba a nacer, el pueblo de Israel. No siempre lo negativo de la vida, no siempre aquello que parece oscuro, aquello que parece muy malo alrededor de nosotros, no siempre eso es algo que nos debe detener en la vida. Al contrario, si tú y yo sabemos aprovechar los momentos, el momento oportuno de Dios en medio de las pruebas, de las dudas, de las dificultades y de la falta de fe inclusive, vayamos con el Señor y veamos que Dios nos extiende su misericordia para ver cosas mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año. Yo no sé cómo te veas de aquí a 5 o 10 años. Yo no sé cómo te veas. Pero casi siempre, algunos consiervos cuando empezamos nuestros ministerios,
nos vemos en un templo como este, así grandotote, ¿verdad? Con un grupo o dos grupos de alabanza y tantas cosas así, con ministerios excelentes. A veces no es así, hermanos, y no porque no soñemos, pero sabes una cosa, cuando nosotros vemos que el Señor nos va a llevar a un pozo profundo, nos van a vender y luego nos van a llevar a otro lugar y luego vamos a ser esclavos y luego vamos a ir a la cárcel y luego nos van a engañar cuando nos prometen cosas y así sucesivamente, uno dice, no tiene caso, no vale la pena ser siervo de Dios. No vale la pena. En alguna ocasión un consiervo me decía, es que yo no estudié y es que yo no estoy aquí para ir a ese lugarcito, para ir a ese lugar allá. Yo creo que tengo la preparación suficiente como para tener un mejor ministerio, dijo. Mejor ministerio. Hermanos, pensemos en José, que Dios lo llevó. Y José llegó a ser el segundo después del faraón. Porque fue el plan de Dios así. Tercer lugar, el Señor había permitido y preservado todos estos acontecimientos en la vida de José, porque Dios tenía un plan diferente para la vida. Para la vida. Para que haya vida hay que morir, hermanos amados. Para que tú seas lo que quieres ser, necesitas pasar muchas veces por circunstancias en las cuales Dios te va a usar y te va a probar y va a permitir para que tú llegues a donde tienes que llegar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 45, del 1 al 5, hay de sus Biblias, hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Jesús a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y hermanos, esto es muy interesante. Si Dios te ha llamado para preservación de vida, porque el mensaje que tú tienes es para dar vida. Es para dar vida. Yo no sé si lo creas o no, pero nosotros tenemos que creer que el mensaje de la palabra es un mensaje poderoso que da vida. Y en el tiempo, hermanos, tú lo vas a ver. Te vas a dar cuenta que tus predicaciones, que lo que hiciste en donde tú estuviste, cuando predicaste, cuando aconsejaste, cuando te diste a la congregación, te diste a los hermanos, te diste a la sociedad, abriste obra nueva, estuviste en los proyectos de Dios para preservación de vida de aquellos que escucharon de tu boca y de tu testimonio el mensaje poderoso de la palabra. Eso es, hermanos. Eso es. Yo creo que a Pablo, si le preguntemos el día que estemos en la presencia de Dios: Pablo, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? ¿O cuántas iglesias fundaste? Pablo va a decir: no me acuerdo y no me interesó. Lo que me interesó fue llevar el mensaje a aquellos que necesitaban de la presencia de Dios en su corazón. Y hoy vemos, amados hermanos, a nuestra sociedad sufriendo, padeciendo. Ustedes fueron testigos, estuvieron en Morelos, en Puebla, llevando víveres y llevando la palabra de Dios para preservación de vida, para que ellos conozcan que Dios es Dios y no hay nadie fuera de Él.
pero a veces hay que pasar por valle de lágrimas. A veces hay que pasar por situaciones que tú nunca quisiste, pero pasaron. Hace un momento leímos el Salmo 23, ¿no es así? ¿Y qué dice? Lo repetimos y lo sabemos y es hermoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y de muerte. Vamos a quitarnos la idea que a veces hemos tenido de un cristianismo hedonista, en donde en todo lo que tú hagas y lo que nosotros tengamos, en todo tiene que salir con 10. No siempre. No. Yo no sé si la situación y las circunstancias de tu vida en este momento sean como las de José, pero probablemente sí. Probablemente estás luchando en tus pensamientos con cosas que ahí tienes en tu corazón. Y seguramente hay preocupación. Por supuesto, José, en esos momentos, en esos tiempos que él vivió en su adolescencia, él se preguntó muchas cosas. Pero cuando tú sabes que la mano de Dios está contigo y que Dios te ha prosperado, porque dice la Biblia que Potifar vio que Jehová estaba con él, ¿verdad? Que Potifar vio que Dios estaba con José. Hermanos amados, jóvenes y señoritas, casados y no casados, todos los que estamos aquí, que los demás vean que Dios está con nosotros. Sí. Que no vean en nosotros, que no vean siervos y siervas, seminaristas soberbios. Que no vean en nosotros y no nos sintamos nosotros teólogos, grandes teólogos, escritores, grandes predicadores. No. Tú y yo somos siervos del Señor. Si Dios te ha usado y te va a usar y te va a llevar por caminos como lo hizo con José, tienes que aprovechar la vida que Dios te da y tienes que aprovechar las pruebas, porque Dios te quiere bendecir y te va a bendecir como el Señor lo ha prometido. Pero hay que pasar pruebas. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero Dios no se equivoca cuando nos llama a nosotros. Y hay cosas que no nos han gustado de la vida y de todo, pero Dios está con nosotros. Amén, hermanos. ¿Se puede? ¿Se podrá? No te preocupes si pasas con 8 o con 10. Es lo mismo el 7 que el 8 o el 9 o el 10. En la obra de Dios, hermanos amados, en la obra de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y aquí tú estás para servir al Dios Altísimo. Termino con esto. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, el rey Darío corrió al siguiente día y le dijo: Daniel, Daniel, tu Dios, el Dios Altísimo, ¿te libró? Y él dijo: sí, sí me libró. Mi Dios me libró. Dios está contigo y Dios está con nosotros. Pero a veces esa fosa, a veces esa cárcel, a veces esos momentos tan difíciles de la vida, y no solamente del ministerio, sino de la vida común y corriente, hacen estragos en nosotros. Pero José se mantuvo viendo al Señor. Al Señor. Mantente viendo al Señor. Y Dios te va a prosperar. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor.